Hola, ¿qué tal amigos? Y para cerrar con broche de oro toda esta trilogía que hemos armado sobre el 616, es necesario las palabras finales de David Thorne sobre el 616, el origen diabólico, el origen anecdótico, es casualidad el 616 relacionado al 666 y ahora Disney. Pues bien, te lo explico ahora a continuación para cerrar esta trilogía. Resulta que debido al estreno de Spider-Man de Far From Home en el 2019, donde Mysterio se entrevista con Peter Parker, Spider-Man, y le dice que todo esto es un multiverso y que él ha venido al 616, haciendo referencia a que todo el universo del MCU se llama 616. Hay múltiples realidades, Peter. Esta es la Tierra de la Dimensión 616, yo soy de la 833. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Creí que solo era teoría. Digo, cambia completamente cómo entendemos la singularidad inicial. Hablamos de un sistema de inflación eterna. ¿Y eso cómo se relaciona con la cuántica? Esto es parte de las películas. Independientemente si Misterio estaba engañando, es el rey de las mentiras, independientemente de eso, la utilización del número 616 hay que tomarlo en cuenta para lo que es el MCU, independientemente a la utilización que se puede usar en los cómics. Porque ahora que es Disney la dueña de Marvel, va a utilizar el 616 por todos lados. Esto es genial porque los fans están muy acostumbrados a la utilización del 616. Debido a este estreno en el 2019 de la película Spider-Man, un periodista llamado Rick Johnson entrevista al escritor del Capitán Britannia David Thorne para que aclare o nos explique qué significa realmente el 616 y cómo es que se le ocurrió en aquel momento. Y con esto que yo creo que ya queda sentado que no fue Alan Moore el ideólogo del 616, sino fue David Thorne. Resulta que David Thorne señala que a él se le ocurrió la idea del 616 porque en la historia que él estaba contando y que luego siguió Alan Moore, estaba hablando de una concadenación de universos que estaban en conflictos y que tenían como centro de conflicto, mejor dicho, el universo 616 de donde venía el Capitán Britannia y tenían que resolverlo. Este universo estaba impidiendo el proceso evolutivo de los otros universos. Es muy interesante todos estos conceptos. Por supuesto que David Thorne señala que iba a utilizar el universo 616, o mejor dicho, la numeración 666 para describir el universo del Capitán Britannia, pero le pareció muy obvio este número y iba a causar mucha polémica, así que prefirió utilizar el número 616. ¿Y por qué decidió utilizar el 616? Porque dijo, si resto 50 al 666 me da el 616. Y el 50 me pareció un número redondo. Una cosa que me pareció de locos y no es necesario creerlo porque pudo haber utilizado el número 30, el 40, el 80, el 90, pero no, va a utilizar el 50 para llegar al 616, cuando el 616 es un número muy vinculado al 666 como ya lo había demostrado en los otros videos. Y además hay que tomar en cuenta que la intención primigenia de David Thorne es usar el 666 y qué mejor reemplazo para el 666 que el 616. Así que lo del 50 hay que dejarlo de lado. Lo cierto es que independientemente de esta creación del 616 y que dicho sea de paso Disney ni siquiera le ha dado las gracias a David Thorne, ni siquiera Marvel, cabe mencionar que ahora Disney va a lanzar una serie de experiencias con 8 talentosos escritores, creadores de Marvel, para explicarnos cuál ha sido la eclosión del universo Marvel, Marvel de los cómics, Marvel de las películas y toda esta moda de los superhéroes. Y por supuesto lo ha puesto como título el 616 y pasado obviamente por Disney Plus. Entonces, la utilización del 616 que lo tenía Marvel ahora es de Disney, que se queda con este número tan singular. Espero que les haya gustado.